Muy bien, pues ya estamos aquí, es viernes y como todos los viernes la historia hace presencia y la historia sabrosa, Hilario, la historia amena, la Con historia pimienta. de con sal y pimienta que nos platica siempre nuestro buen amigo, nuestro historiador de cabecera, el doctor Joaquín Robles Linares, que ya lo tenemos listo para su comentario. Y hoy es un comentario, siento que pues muy agradable, de esas cosas que te gusta conocer, saber. Y Joaquín, pues yo te dejo a ti el paso a tu tema. El mercado No, municipal, nada El menos. mercado municipal, sí, claro. casi nada, ¿verdad? El centro de la cultura gastronómica, que no es poca cosa para los sonorenses, pero también para los mexicanos, ¿eh? Fíjense que recientemente, algo que celebro y que creo que hay que destacar y hay que darle el reconocimiento que se necesita, se remodeló el mercado municipal José María Pino Suárez, algo urgente que es parte de nuestra identidad, de nuestra tradición y de nuestra cultura. Yo creo que tanto, eh, no sé, Hilario, Víctor y mucha gente de los que nos ven, pues han ido a algún mercado o han ido al mercado municipal. Es una maravilla encontrar tantos productos frescos de primera calidad, pero además lo que hay atrás de ese mercado, que es la convivencia, que es además un punto de reunión, de confluencia, y este mercado en sí, que es el mercado principal de la ciudad con más tradición, pues tiene una larga historia que nos remite al siglo XIX. En 1865 había una antigua parián, así le llamaban. El parián eran los mercados o los portales donde se vendían productos, tanto en Hermosillo como en todas la República. Es una costumbre muy española. No podemos negar el arraigo o la vinculación que tiene este tipo de comercio con la tradición española precisamente de hacer negocios. Bueno, el antiguo Parián estaba en donde hoy se ubicaría la Plaza Hidalgo, lo que es la calle Obregón y la Garmendia. En 1865 ese era el lugar donde se vendía, y la calle que va hacia la Capilla del Carmen se le denominaba la calle del comercio. ¿Por qué? Bueno, si ustedes han ido a lugares en el centro del país e incluso en España, van a ver que las distintas calles o cuadras de las mismas calles están dedicadas a algún producto. Aquí venden carnes, allá venden quesos, luego venden pescados. Bueno, esa calle del comercio junto con la antigua Plaza del Parián, pues dominaba el comercio de la ciudad aquel mediados del siglo XIX. Para 1874, ese antiguo Parián, pues ya no se daba abasto, y además la ciudad requería de una nueva fisonomía. Entonces se traslada a lo que hoy, a donde hoy estará más o menos lo que es el mercado, y se le denominó el Nuevo Parián. Este fraccionamiento, por decirle así en palabras actuales, estaba a cargo de una persona. El mismo ayuntamiento se lo otorgó para que una persona lo administrara, y cada local pagara el estipendio mensual precisamente por explotarlo. Este tipo de comercio tenía sus complejidades, pero también tenía sus características propias, porque no nomás llegó a venderse comida, sino que se vendía también pastura para los animales, y era un centro muy grande de comercio de todo tipo. Con el paso del tiempo, por desavenencias entre el mismo persona que regenteaba este local y las autoridades municipales, decidieron hacer un mercado, y para inicios del siglo, para 1902 más o menos, se proponen crear un nuevo mercado municipal. Quisiera hacer una pequeña aclaración en este sentido, porque no podemos irnos de este auge comercial, del auge mercantil que había tenido el Estado. Hay que entender que para 1880, con la llegada del ferrocarril, la comunicación, Sonora
tuvo una expansión industrial, comercial, mercantil muy importante. Empezaron a tener incluso intercambios con el exterior, en este caso por ejemplo, de algo de naranjas, ganado, en fin, tuvo un gran movimiento y muchos comerciantes venían al centro a hacer sus transacciones. Entonces, el mercado al menudeo pues no podía dejarse atrás. Y este mercado se empezó a construir desde 1902. El mercado quedó prácticamente construido ya para 1910. El mercado se iba a llamar General Luis C. Torres, a quien tenemos aquí en un dibujo precisamente, que era el personaje que dominaba la política local. Se iba a llamar Mercado Luis Emeterio Torres. El mercado lo había construido un gran ingeniero que además tiene una trayectoria amplísima en el campo de la ingeniería, pero también en el campo de la educación, y que después sería senador por Sonora. El ingeniero Felipe Salido, el mismo que construyó la Leona Vicario y muchos de los edificios viejos. El ingeniero Felipe Salido, que vemos aquí, era un gran ingeniero militar que había estudiado en el centro del país y había llegado a Sonora, era originario de Álamos, y había transformado no nada más la forma de construir, sino que había hecho edificios nuevos que le daban a la capital una fisonomía distinta. Si ustedes se trasladan a aquel principios de siglo, pues el mercado era muy moderno, claro, tipo chavado, que así le llaman, con sus locales comerciales, con una plaza central muy amplia, con un techo alto que permitía precisamente el intercambio de aire, era un lugar fresco. Pues fue una verdadera novedad, un mercado que la capital de Sonora requería. Sin embargo, pues se atravesaron los acontecimientos políticos, en este caso la revolución. El mercado quedó inconcluso en algunas de sus partes y después, ya con la revolución, el mismo ayuntamiento solicitó un préstamo para poder terminarlo y el primer nombre que llevó fue dedicado a Orozco, el primer revolucionario, Pascual Orozco, el primer revolucionario de origen chihuahuense, que había abrazado el maderismo, pero fue un nombre efímero, porque como son las cosas en política, pues las lealtades migran y duran muy poco, y entonces después Pascual Orozco pues traiciona el maderismo. Sin embargo, para 1913, el mercado, y en función del sacrificio y la importancia que tenía Madero y Pino Suárez, se le pone el nombre de mercado José María Pino Suárez. A partir del 13, el mercado ya queda establecido como lugar de concurrencia, como el centro de las operaciones de que tienen que ver con el comercio del menudeo, y empezaron a aflorar distintos lugares donde se vendían carne, se vendía café, se vendía pescado, pan, en fin. Por ejemplo, ahí para 1927 tiene su origen una gran panadería que fue La Convencedora. Esa panadería le daría sustento a las ganas precisamente de consumir pan durante décadas de los sonorenses, que después creerían la Dos Milagros y otras de las panaderías que hasta la fecha existen. Aquí en este mercado, pues obviamente estarían las carnicerías, estarían las verdulerías, con muchos personajes que tuvieron una gran influencia en la vida social y gastronómica de Hermosillo, pero también se añadiría algo, que serían los restaurantes. En 1936 inaugurarían el Café Elvira, que hasta la fecha está ahí. No sé si ustedes han ido alguna vez, es una gran tradición comer ahí, acercarse, tomar café. Restaurantes que desde las 4 de la mañana dan servicio, junto a los locatarios. Sí, junto a los locatarios que pues, están también desde muy temprana hora vendiendo sus productos. Y también otros negocios como Joaquín, las mercerías. Nada más una pausa ahí. El Café Elvira siempre me ha llamado mucho la atención porque ha sido centro de reunión de los candidatos a algún puesto de elección popular, y ahí van porque pues es parte de esa tradición. ¿Quién empezaría con ello?
No, desde 1936. El mercado era un centro de reunión, Víctor Hilario, un centro de reunión social, un lugar donde tenías que ir a sentarte a escuchar. Y el Café Elvira, como bien lo dices, los candidatos van, pero van los candidatos desde hace muchísimas décadas. Ahí se Perfecto. sientan y escuchaban a la gente, escuchaban las necesidades y también se daban un baño de pueblo. Oye, ¿qué lugar más importante para darse un baño de pueblo y escuchar las Claro, demandas ciudadanas que el mercado municipal? claro, Porque claro. hasta la fecha el lugar está lleno de personas, de gente. Acuérdate que ahí en la calle Monterrey, pues está el nudo de transporte citadino más importante de la ciudad. Entonces, el mercado es un lugar importantísimo y yo te voy a decir algo, desde que yo tengo memoria, yo me acuerdo de los candidatos, no nomás a la gubernatura, a cualquier puesto de Ok. elección popular, se sentaban en el mercado municipal y en el Café Elvira, junto a otros cafés que con el tiempo, o restaurantes con el tiempo cambiaron. Fíjate, Sí, y sí, un pero detalle que yo decía, El Elvira es el tradicional hasta la fecha, Joaquín. Algo sucedió hasta que la fecha, todo el mundo acudió ahí. totalmente hasta la fecha, y es más, si tú vas mañana, sábado en la mañana, Ujú. te vas a encontrar a conocidos sentados ahí tomándose un café, un pan de dulce, un menudo, o en fin. Que el otro punto es lo temprano que ya puedes ir a tomar café. Oye, eso Sí, fue, lo que platicaban era de que por qué empezaron tan temprano a vender café por los agricultores, ¿no? Que los agricultores salían sí, muy claro. temprano al campo y antes llegaba a tomar café y a desayunar y de ahí se iban para el campo. Sí, lo que pasa es que hay que remontarnos un poco a cómo eran las condiciones de vida Claro, a inicios del siglo. En primer lugar, pues no había refrigeración. Y la realidad es que en el campo se trabajaba de 4 de la mañana y paraban a las 10, 11 de la mañana, que estaba el sol a todo lo que daba, y regresaban a las 4, 5 de la tarde. Entonces, Ujú. la realidad es que el trabajo intenso de aquellos sonorenses, tanto en el campo y en otras actividades, era en la madrugada. Es más, miren, les voy a dar un detalle que a lo mejor algunos de nuestro público se acuerdan. Durante muchísimos años, en Hermosillo, las ferreterías cerraban a las 12 del día. Y no hace mucho tiempo. Y regresaban a las 3 de la tarde, porque el horario de trabajo era precisamente muy temprano, que estaba unido al trabajo o a la actividad precisamente de los claro, agricultores claro. y los ganaderos, que eran los que utilizaban el servicio ferretero. Entonces, ese tipo de horarios tenía que ver con la costumbre y las formas de vida de la época. Y por eso era tan... Ahí podemos meter en ese horario la siesta, Joaquín. Por supuesto, sí, la siesta que es una costumbre española y que además Sí. llegó aquí y se asentó. Miren, oh, disculpen la remembranza, pero yo cuando era niño nos obligaban a dormir siestas. Claro. Sí, sí, yo también, ¿eh? Yo Ah, también. bueno, nos obligaban a dormir. Ya eso yo creo que ya desapareció, la Oye, costumbre, no oye, sé. cuando No, ya- Churchill, cuando Winston Churchill estuvo en Cuba como agregado, que estaba en la Academia Militar, dice que de Cuba aprendió dos cosas, a fumar puro y a dormir la siesta, dijo. Y Sí, sí. nunca lo abandonó, el dormir la siesta dice que era lo máximo. Bueno, te voy a platicar un detalle que le leí a Gonzalo N. Santos en sus memorias. En una ocasión, Gonzalo N. Santos ya había sido gobernador de San Luis, en fin, estoy hablando de los años 70. Cacique de los caciques, ¿no? Cacique de San Luis. Lo cita Luis Echeverría a las 2 de la mañana en Palacio Nacional. Cuando va, lo cita, que lo recoge su hijo, le pregunta cómo le fue, y entonces le dije, está loco este señor. Si Carranza dormía siesta, le dijo, o sea, en comparación era una comparación abismal. Entonces, esos costumbres que teníamos o que había en el Hermosillo de la época, que tenían una larga tradición española, se reflejaron en la localidad, que le dieron sus características. Algo que sí desapareció y que existía y en las crónicas está, es que en el mercado, a los inicios del mercado, estoy hablando a partir de 1910, 20, 30, había música al Ah, interior. Había música. Por ejemplo, la eso orquesta es, de Campodónico tenía un lugar Música en vivo. en vivo, en vivo, Ok. en vivo.
La música, Rodolfo Campodónico es el gran compositor sonorense, el gran personaje que tenía una orquesta, pues tocaban allá adentro mientras la gente hacía sus compras. Ay, qué bien. Era un lugar de reunión y además una cosa muy interesante porque por eso también el mercado jalaba no nada más a los que compraban, sino también a los que no andaban haciendo nada. A los que hay muchos todavía. Abanico de pedestal, pues. Así es. Entonces, la realidad es que el mercado es un centro de reunión, es un lugar interesantísimo e importantísimo para la cultura nuestra, un lugar donde todavía ustedes que vienen del periodismo, hay revistas o había lugar donde se vendían revistas y periódicos. Ojalá existan todavía, porque no, la realidad no sé si, mira si estén todavía. El Chuneto, mira. Árale. Pues ahí, Sí. ahí estaba, en la tienda de Chuneto estaba enfrente. Ajá. Está enfrente, Novedades Duarte. Novedades Duarte, era lo de la familia Duarte. Chunet. Es cierto. Así Oye, es. Joaquín, y nada más como referencia, un poco, nada más para compararnos, tú vas a a muchos estados de la República Mexicana y el punto más importante para conocer es el mercado municipal. Sí. Y te pongo de ejemplo Oaxaca, que tú debes de ir obligadamente al mercado municipal. Veracruz, tú debes de ir al mercado municipal. Sí. En Puebla hay un mercado municipal también extraordinario. O sea, San Juan de los Lagos en Guadalajara, inmenso. ¿Sí? Entonces, San Juan de Dios. San Juan de Dios, perdón. Entonces, San Juan de Dios. Sí es importante que se rescate nuestro mercado municipal. Es importantísimo y además es un lugar, yo coincido contigo, tiene uno que conocer los mercados porque conoce el alma de las personas que viven en ese lugar. Y la tradición, conoces la comida del lugar, conoces la artesanía del lugar, conoces a las personas del lugar, Joaquín. Eso fíjate, totalmente. Y se come además riquísimo, se come en todos los mercados en México, se come extraordinariamente bien. De acuerdo. En Navojoa tuve la suerte de hice amistad porque así llevando con la gente del mercado municipal, me hacían los desayunos a mi gusto, lo que yo les pedía me lo hacían. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de Sonora, tenemos varios, que es el mercado de la capital, el de Ciudad Obregón y el de Navojoa, fueron construidos por don Rodolfo Elías Calles. Ya son un poquito posteriores, pero además muy exitosos. Y de los más antiguos, junto con quizá a lo mejor un poco anteriores a la antigüedad del nuestro, está el de Guaymas y el de Álamos. Fíjate. Y el de Álamos es chiquito, pero también entra uno, es totalmente porfiriano, de la época, muy cerquita en el centro, y es lo mismo, nada más que en más pequeño. Las verduras, las frutas, los restaurantes, la comida, y alrededor del mercado hay mucha vida social y comercial. Entonces, creo que el mercado, en primer lugar, la rehabilitación del mercado ha sido una muy buena medida que tomó el gobernador. Creo que hay que reconocérselo, y además lo hicieron fielmente. Mira, ese creo que es el de Álamos, ¿verdad? Ese es el de Álamos, exactamente. Sí. Ese es el de Álamos. Y además, Joaquín, si lo ves... Nos queda un minutito, Joaquín. Nada más decirles que no se alejen del mercado, hay que estar ahí, hay que ver ese lugar, es donde palpita el corazón de los sonorenses al momento de ir, la comida, la gastronomía, y además reconocer cuando las cosas se hacen bien. Y además la grilla, porque va a seguir siendo un centro de grilla. Eso sí, definitivamente. Eso definitivamente. Joaquín, muchas gracias. ¿Qué vas a escribir para este domingo, Joaquín? Bueno, es ineludible lo que va a suceder el domingo con la elección. Entonces voy a hacer una pequeña reflexión en ese sentido y a trasluz de los acontecimientos históricos en el mundo que han dado resultados catastróficos. Eso es, Joaquín. Gracias, Joaquín. Muy buenas noches. No, y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente a ustedes y a todo nuestro público. Muchas gracias. Muy bien. Joaquín, el doctor Joaquín Robles Linares, la historia de Sonora en voz de él y además una historia muy sabrosa, muy bien contada. Vámonos, pausa, regresamos en instantes. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna.